Hay algo que duele más que cualquier palabra hiriente. Más que una discusión violenta. Más que un portazo en medio de la noche. Es el silencio absoluto. Esa ausencia repentina donde antes había conversaciones, planes, risas, complicidad. Un día están ahí. Al día siguiente, desaparecen como fantasmas. Sin explicaciones. Sin despedida. Sin cierre. Te han hecho ghosting. Y aunque parece una moda moderna, una crueldad digital nacida de las aplicaciones de citas y las redes sociales, la verdad es mucho más oscura. Porque el ghosting no es solo una forma cobarde de terminar una relación. Es una manifestación de algo profundo que ocurre en la mente de quien desaparece. Y también revela verdades incómodas sobre cómo funciona tu propio cerebro cuando te abandonan sin razón. Estudios recientes revelan que aproximadamente el 30% de los adultos han experimentado ghosting en algún momento, cifra que se duplica al 58.5% entre personas con rasgos narcisistas vulnerables. Pero aquí viene lo perturbador. 2 de cada 3 adultos jóvenes admiten haber hecho ghosting y también haberlo sufrido, argumentando que lo hacen porque resulta más fácil. Más fácil que enfrentar una conversación incómoda. Más fácil que sentir culpa. Más fácil que reconocer su propia cobardía emocional. El ghosting no es neutral. No es un simple malentendido. Es considerado una forma de violencia psicológica y emocional, una táctica pasivo-agresiva que genera impotencia e impide la posibilidad de expresar emociones o recibir retroalimentación. Y cuando lo sufres, tu cuerpo no está dramatizando. La neurociencia ha demostrado que el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico, específicamente la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Cuando alguien te hace ghosting, tu cerebro literalmente procesa esa experiencia como si te hubieran quemado la mano. Como si te hubieran herido físicamente. No estás exagerando cuando dices que te duele. El dolor es real. Es biológico. Es mensurable. Pero hay algo aún más retorcido. La falta de cierre obliga a la persona ghosteada a reflexionar en aislamiento, cuestionando si su forma de vestir, personalidad, intereses o comportamiento provocaron la ruptura. Esta es la trampa psicológica perfecta. Sin respuestas, tu mente entra en un bucle infinito intentando resolver un acertijo que nunca tendrá solución. Los psicólogos llaman a esto pérdida ambigua. A diferencia de una ruptura clara, aquí no hay cierre, dejando a tu mente en un bucle infinito intentando resolver un acertijo sin pistas. Te conviertes en detective de tu propio sufrimiento, releyendo conversaciones antiguas, analizando cada palabra, cada gesto, buscando el error que cometiste. El problema es que ese error nunca existió. Entonces surge la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué clase de persona hace esto? ¿Qué sucede en su mente para justificar semejante crueldad? La respuesta es más compleja de lo que imaginas. Porque quien hace ghosting no siempre es un monstruo consciente de su daño. A veces ni siquiera entiende por qué lo hace. Pero los patrones son claros. La investigación respalda que aquellos con rasgos de la tríada oscura tienen más probabilidades de usar el ghosting, especialmente quienes obtienen puntuación alta en narcisismo vulnerable. El narcisista vulnerable no es el típico narcisista grandioso que todos reconocemos. Es más sutil. Más peligroso. Se presenta como víctima, como alguien sensible e incomprendido. Pero en el fondo, la baja autoestima y los sentimientos de insuficiencia se correlacionan positivamente con hacer ghosting, porque creen que le están haciendo un favor a la otra persona al borrarse de su vida. Bajo esa lógica distorsionada, desaparecer es un acto de amor. De protección. Una forma de evitar que descubras lo inadecuados que realmente se sienten. Pero hay otro perfil igual de común. Las personas con apego evitativo inseguro prefieren evadir el conflicto en lugar de enfrentarlo, y el ghosting es una manifestación extrema de esta tendencia. El apego evitativo nace en la infancia, cuando aprendes que expresar tus necesidades emocionales no recibe respuesta acogedora. Entonces desarrollas una coraza. Te vuelves emocionalmente independiente. O al menos eso crees. En realidad,
desconectas emocionalmente para evitar ser rechazado y sufrir dolor emocional, llegando incluso a tener el cuerpo insensibilizado. Estas personas literalmente han bloqueado su capacidad de sentir. Entonces, cuando una relación se vuelve demasiado íntima, demasiado real, su sistema nervioso entra en pánico. Y huyen. Desaparecen. Hacen ghosting porque la alternativa, enfrentar la vulnerabilidad, les resulta intolerable. Y aquí está el giro más cruel de todos. La dinámica entre apego ansioso y apego evitativo explica por qué el ghosting es tan devastador para ciertos perfiles. Si tienes apego ansioso, necesitas claridad, necesitas respuestas, necesitas saber qué importas. Cuando alguien con apego evitativo desaparece sin explicación, alimenta todos tus miedos de rechazo y abandono, llevándote a buscar respuestas de manera aún más desesperada, intensificando tu angustia. Es el encuentro perfecto entre dos heridas de la infancia. Uno persigue desesperadamente el cierre que necesita para sanar. El otro huye desesperadamente del compromiso emocional que teme. Y en el medio, solo queda dolor. Pero no todo es inconsciente. Existe también el perfil deliberadamente cruel. El perfil narcisista o pasivo-agresivo que tiene habilidades de comunicación pero de manera intencionada quiere hacer daño. Este tipo de ghosting se acerca más a una relación de maltrato psicológico. No desaparecen porque no saben cómo terminar la relación. Desaparecen porque disfrutan el control. Porque saben que su ausencia te atormentará. Porque el silencio es su arma. Y volverán. No para quedarse, sino para volver a desaparecer. Es un ciclo de manipulación emocional diseñado para mantenerte enganchado, confundido, cuestionando tu propia realidad. ¿Y tú? ¿Qué te pasa cuando te hacen ghosting? Las consecuencias psicológicas incluyen sentimientos intensos de culpa acompañados de ideas de haber hecho algo mal, conductas obsesivas dirigidas a comprender el comportamiento de quien desaparece, sentimientos de humillación y desvalorización. Tu autoestima se desploma. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu cerebro está programado para buscar explicaciones. Y cuando no las encuentra, se culpa a sí mismo. Es un mecanismo de supervivencia distorsionado. Si fue tu culpa, entonces puedes controlarlo. Puedes evitarlo en el futuro. Pero si no fue tu culpa, si simplemente esa persona era emocionalmente inmadura o manipuladora, entonces vives en un mundo donde el abandono puede ocurrir en cualquier momento sin razón. Y eso aterroriza. El ghosting genera un impacto negativo psicológico inmediato con emociones adicionales como ira, decepción, preocupación, vergüenza, alivio, injusticia, pérdida, sorpresa, culpa, abandono y sensación de no ser valorado. Nota cómo el alivio está en esa lista. Porque parte de ti, en algún nivel profundo, sabe que alguien capaz de hacer ghosting no era la persona adecuada. Pero ese alivio está enterrado bajo capas de dolor, confusión y trauma. Y sí, dije trauma. Porque eso es lo que crea el ghosting. El duelo por ghosting tiene características únicas: duelo simbólico donde no puedes expresar abiertamente tus consideraciones afectivas, duelo romántico donde permaneces con la esperanza activa de retomar la relación, y duelo complicado donde quedas en una situación premórbida. No es un duelo normal. Es un duelo congelado. Porque no hubo muerte. No hubo final. Solo ausencia. Y tu cerebro no puede procesar adecuadamente algo que no tiene cierre. Aquí está la verdad más dura que necesitas escuchar. Incluso cuando quien hace ghosting cree estar evitando daño, los efectos son potencialmente más dañinos que un rechazo directo. Porque un rechazo directo duele en el momento. Pero, sana. Te permite llorar, enojarte, procesar, y eventualmente seguir adelante. El ghosting te niega ese proceso. Te deja en un limbo emocional donde nunca sabes si deberías seguir esperando o rendirte. Quien es ghosteado tiene probabilidad significativamente mayor de intentar contactar a su ex, haciendo que el conflicto que se buscaba evitar tarde o temprano surja de manera más intensa. El ghosting no elimina el conflicto. Solo lo pospone y lo amplifica. Pero aquí viene algo que te sorprenderá.
Cuando investigadores hicieron entrevistas en profundidad con 34 personas que hicieron ghosting, casi todos pudieron afirmar claramente por qué lo hicieron. No era impulsivo. Lo habían pensado. Muchos perpetradores se sentían culpables, pero también aliviados. Sabían que estaban causando daño. Simplemente priorizaron su propia comodidad sobre tu dolor. Y esa es la parte más difícil de aceptar. No fue un accidente. No fue un malentendido. Fue una elección consciente de protegerse a sí mismos a costa de tu bienestar emocional. ¿Significa esto que eres víctima indefensa? No. Porque reconocer esto te da poder. El ghosting refleja la inseguridad e inmadurez emocional del otro, no tiene nada que ver contigo. Su incapacidad para dar la cara es un rasgo suyo, no un veredicto sobre tu valor. El cierre no es algo que te dan, es algo que tú construyes. Puedes esperar toda la vida esa explicación que nunca llegará. O puedes darte a ti mismo el cierre que mereces. ¿Cómo? Primero, entendiendo que el dolor por rechazo no es baja autoestima, es dolor real y universal que toda persona siente cuando es rechazada. No estás roto por sentir esto. Estás siendo humano. Hablar ayuda a procesar experiencias dolorosas, así que cuenta lo que te pasó a alguien de confianza. No para que te den soluciones, sino para que validen tu dolor. Para que escuchen sin juzgar. Segundo, rompe el contacto inmediatamente. La mejor manera de afrontarlo es romper cuanto antes ese vínculo y evitar retomar contacto con quien lo ejerce, ya que puedes aumentar tu vulnerabilidad. No busques explicaciones. No envíes mensajes rogando respuestas. Cada intento de contacto reactiva tu dolor y les da más poder. El silencio debe ser mutuo. Pero esta vez, tú eliges ese silencio. Tú tomas el control. Tercero, cuida tu cuerpo. Hacer deporte reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Tu cuerpo está en estado de alarma biológica. Necesita movimiento. Necesita liberación física del estrés acumulado. No se trata de lucir bien para que se arrepientan. Se trata de regular tu sistema nervioso que está en modo supervivencia. Y finalmente, reconoce esto. Aproximadamente el 65% de personas que participan en relaciones a través de redes sociales experimentan ghosting. No estás solo. No eres especial por haber sido ghosteado. Es epidémico. Y eso nos dice algo importante. No tenemos que darle tanta importancia a las primeras citas porque la probabilidad de que el otro desaparezca es muy alta. Necesitamos ajustar nuestras expectativas a esta nueva realidad. Pero no malinterpretes esto. No estoy diciendo que normalices el maltrato. Estoy diciendo que protejas tu energía emocional. Que no inviertas profundamente hasta que la otra persona demuestre con acciones consistentes que merece esa inversión. Porque el ghosting funciona como un filtro que aparta de tu vida a personas que no están emocionalmente disponibles, que no saben comunicarse o que no tienen el coraje de tratar a los demás con respeto básico. Duele. Pero te está ahorrando un dolor mucho mayor a largo plazo. Y si alguna vez te sientes tentado a hacer ghosting tú mismo, detente. No es tan difícil dar la cara. Manda un mensaje y di, te agradezco muchísimo, lo he pasado muy bien, pero no voy a poder salir más contigo. 10 segundos de incomodidad tuya pueden ahorrar semanas de tormento emocional a otra persona. Sería mucho más sano cerrar los ciclos de manera directa. Y si no puedes hacer eso por empatía hacia el otro, hazlo por tu propia integridad. Porque cada vez que eliges la cobardía sobre la honestidad, refuerzas ese patrón en ti mismo. Te vuelves más evitativo. Más desconectado. Más incapaz de intimidad real. La verdad sobre el ghosting es esta. No es sobre ti. Nunca lo fue. Es sobre la incapacidad de otra persona para manejar sus propias emociones. Sobre su miedo a la vulnerabilidad. Sobre sus heridas no sanadas que arrastran desde la infancia. Sobre su narcisismo encubierto o su apego evitativo que ni siquiera reconocen que tienen.
Y mientras esa persona siga huyendo de sí misma, seguirá huyendo de todos los demás. Tú no puedes sanarlos. No puedes amarlos lo suficiente para que enfrenten sus miedos. No puedes ser tan perfecto que finalmente se queden. Porque el problema nunca fue que no fueras suficiente. El problema es que ellos están rotos de una forma que solo ellos pueden arreglar. Y probablemente ni siquiera saben que están rotos. Probablemente creen que están bien. Que son independientes. Que simplemente no han encontrado a la persona correcta. Pero la verdad es que nunca encontrarán a la persona correcta hasta que se conviertan en la persona correcta. Y eso requiere trabajo interno que la mayoría no está dispuesta a hacer. Entonces aquí está tu elección. Puedes quedarte atrapado en ese bucle mental, buscando respuestas que nunca llegarán. O puedes soltar. Puedes reconocer que algunas personas simplemente no tienen la capacidad emocional para el tipo de conexión que tú mereces. Y en lugar de tomarlo como rechazo personal, puedes verlo como lo que realmente es. Incompatibilidad fundamental. No porque seas defectuoso, sino porque estás buscando algo real en alguien que solo puede ofrecer superficialidad. El ghosting duele porque tu cerebro está diseñado para buscar cierre. Para entender. Para darle sentido al caos. Pero a veces el caos no tiene sentido. A veces la única respuesta es que algunas personas son emocionalmente inmaduras. Manipuladoras. Narcisistas. Cobardes. Y ninguna explicación que puedan darte cambiará eso. Ninguna conversación de cierre te hará sentir mejor. Porque el problema no es lo que dijeron o dejaron de decir. El problema es quiénes son. Y tú mereces a alguien que no desaparezca. Alguien que enfrente los conflictos con madurez. Alguien que valore tu paz mental lo suficiente como para darte las respuestas que necesitas, incluso cuando sean incómodas. Alguien que entienda que el respeto no es opcional. Que la comunicación no es negociable. Que tu corazón no es un juguete con el que se experimenta hasta que se aburren. El ghosting te enseña algo valioso si estás dispuesto a aprenderlo. Te enseña a valorar la consistencia. A reconocer las banderas rojas temprano. A proteger tu energía. A no dar acceso completo a tu corazón hasta que alguien demuestre que sabe cuidarlo. No es volverse cínico. Es volverse sabio. Y cuando finalmente conoces a alguien que se comunica abiertamente, que enfrenta los problemas en lugar de huir, que te da el respeto básico de una conversación honesta incluso cuando las cosas no funcionan, entiendes lo raro que es eso. Lo valioso que es eso. Y nunca más aceptarás menos. El ghosting no es el final de tu historia. Es solo un capítulo doloroso que te está preparando para algo mejor. Para alguien mejor. Para una versión mejor de ti mismo que ya no acepta migajas de atención. Que ya no ruega por explicaciones. Que ya no se culpa por la inmadurez emocional de otros. Así que si te han hecho ghosting, escúchame bien. No fue tu culpa. No podrías haberlo evitado. No hay nada que pudieras haber hecho diferente. Porque la decisión de desaparecer no tuvo nada que ver contigo. Tuvo todo que ver con sus propios demonios internos. Y tú no puedes luchar contra demonios que ni siquiera admiten que existen. Suelta. Sana. Aprende. Y la próxima vez que alguien demuestre que no tiene la madurez emocional para una relación real, créeles. La primera vez que eviten conversaciones difíciles. La primera vez que desaparezcan por días sin explicación. La primera vez que te hagan sentir que estás pidiendo demasiado por querer comunicación básica. Esa es tu señal. No esperes al ghosting completo. Ya tienes toda la información que necesitas. Porque al final, el ghosting es una bendición disfrazada. Te libera de alguien que no merecía tu energía. Te enseña lecciones que ninguna relación exitosa te enseñaría. Te fuerza a desarrollar el tipo de amor propio que viene solo de sobrevivir al abandono y elegir no abandonarte a ti mismo en el proceso. El dolor es real. El trauma es real.
Pero tu capacidad de sanar es más real. Y del otro lado de este sufrimiento hay una versión de ti que ya no tolera juegos emocionales. Que reconoce su valor. Que sabe que merece más. Y que finalmente entiende que a veces el mayor acto de amor propio es dejar ir sin pelear. Sin rogar. Sin buscar cierre. Simplemente soltar y confiar en que algo mejor está esperando. Esa es la verdad sobre el ghosting. Duele como el infierno. Pero no te define. Solo define a quién lo hizo. Y tú eres mucho más que el peor momento de alguien más.